una vez finalizado nuestro proceso de importación de las bases de datos que teníamos, vamos a proceder a trabajar con los archivos que hemos extraído. Inicialmente vamos a analizarlos y filtrarlos. Bueno, para esto debemos trabajar inicialmente con el formato tabla. Para convertir nuestro rango de datos en formato tabla tenemos dos opciones. La primera de ellas es usar el comando Control-T. Para ello vamos a ubicarnos sobre la primera celda en la que se encuentran nuestros datos, en este caso es la celda A1. Vamos a oprimir la combinación de teclas Control o mantenido y T y automáticamente se va a seleccionar todo el rango de datos hasta donde haya algo escrito. Si bajamos del todo podrán ver que hasta la fila 1517 nos ha seleccionado el rango de datos y se nos abre este cuadro de diálogo que se llama crear tabla. Lo primero que nos pregunta es dónde están los datos de la tabla, lo cual al utilizar el comando Control T lo detecta automáticamente. Y si le indicamos que la tabla tiene encabezados, va a tomar la primera fila como los encabezados o el nombre de las columnas. Después de esto vamos a proceder a darle clic en aceptar. Nos va a salir un cuadro de diálogo indicándonos que la selección se superpone uno o más rangos de datos externos. Esto sucede porque los datos vienen de otra fuente de datos. Finalmente nos está preguntando si deseamos convertirlo en una tabla. Vamos a indicarle que sí y se nos genera en el formato tabla. Lo primero que notaremos es que los datos ahora toman un formato celda por celda en las que cambia su color. Y otra cosita fundamental es que lo que era la primera fila no son datos, no los está tomando como datos, sino son encabezados. Y nos aparece esta flechita al lado de cada encabezado que usaremos más tarde. Ahora, la segunda forma de poder convertir un rango de datos en formato tabla es dirigirnos a otra base de datos. En este caso vamos a trabajar con la segunda que importamos. Vamos a ir a la pestaña Inicio, al grupo Estilos y a este botón que se llama Dar formato como tabla. Vamos a darle clic y vamos a indicarle que queremos que tenga este formato. Automáticamente ejecuta el mismo proceso que el que hubiera ocurrido si hubiéramos oprimido la combinación de teclas Control T. Al hacer esto se seleccionan todos los datos. Pueden verificar al final que tienen efectivamente todos sus datos. Si yo me desplazo o selecciono otra celda, va a cambiar toda la selección que tengo aquí. Nuevamente ejecuto el mismo proceso, subo hasta la primera celda, voy a la pestaña Inicio, Estilos, Dar formato como tabla y doy clic en cualquiera de los formatos que quiero que tenga y le doy en aceptar. Nuevamente me bota una advertencia a la que le indico que sí deseo convertir estos datos que son de origen externo en formato tabla. Le doy a aceptar y vuelve a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora con un formato de colores diferente. Sin embargo, ahora mismo este rango de datos se ha convertido en una tabla. Listo, podemos optar por cualquiera de estos dos caminos para trabajar con nuestro formato tabla. Bueno, se preguntarán, ¿y para qué me sirve trabajar como una tabla? ¿Qué ventajas tiene? Cuando tenemos los datos como formato tabla, podemos agregar nuevas columnas sin necesidad de crear o escribir el nombre de la columna y volver a generar el formato tabla. Por ejemplo, si yo aquí a la derecha escribiera una nueva columna como día de la semana, automáticamente se va a generar con el formato tabla agrupándose en ella. Y nos va a permitir agregar nuevos datos a los registros. Adicionalmente, esto funciona igual si quiero generar un nuevo registro en la parte inferior de la tabla. Voy a dirigirme al final y si escribo un nuevo registro como nuevo registro, este inmediatamente queda agrupado dentro de la tabla. Lo podemos notar porque se genera el formato de las celdas alrededor de esta fila. Adicional a esto, el trabajar con las tablas o con los rangos de datos en formato de tabla va a ser muy favorable al momento de trabajar con tablas dinámicas, tema que veremos más adelante, debido a que vamos a poder agregar nuevos registros sin estar modificando nuestro rango de selección para trabajar con la tabla dinámica. Adicionalmente tenemos opciones para poder ordenar los datos, por ejemplo alfabéticamente, o filtrarlos, ver por ejemplo en el caso de la columna país, ver solamente los registros que sean de una nación en específico. Y finalmente
podemos hacer que las fórmulas que creemos en Excel se ejecuten para todos los registros que estamos realizando, cosa que voy a hacer a continuación. Y es así como vamos a aprovechar esta ventaja dirigiéndonos a nuestra primer base de datos, yendo a la última columna y creando una nueva llamada salud. En esta columna vamos a generar una fórmula que se va a aplicar de manera automática para cada uno de los registros, en la que vamos a calcular el importe que debe hacer cada trabajador para pagar su servicio de salud, sabiendo que debe ser un 12.5% de su salario. Empezamos la formulación con un igual, seleccionamos la celda de referencia, que es la del sueldo de cada trabajador, partiendo de la primera, como referencia relativa, y la vamos a multiplicar por 0.125 o lo que sería lo mismo, 12.5%. Hacer esta multiplicación, vemos que automáticamente Excel, dado que estamos trabajando en formato de tabla, genera el cálculo para todos los casos, sin necesidad de tener que arrastrar la fórmula y hacerlo una por una. Una vez hecho este cálculo inicial y viendo todas las diferentes ventajas que tiene el trabajar con el diseño de tabla, podemos aprovecharlo aún más trabajando con la parte de diseño. En la barra de herramientas se nos habilita una nueva pestaña que se llama Diseño de tabla. En ella podremos encontrar diferentes cajas de opciones en las cuales podemos modificar el diseño de nuestra tabla y algunas propiedades de la misma. La primera que vamos a trabajar es la de estilos de tabla. Vamos a desplegar este botón y podremos ver diferentes colores y temas para nuestras tablas. Vamos a seleccionar cualquiera de ellos, voy a seleccionar este verde por ejemplo, y podemos modificar aspectos como columnas con bandas, que lo que hace es intercalar por columnas el color de fondo de cada una de nuestras celdas. Es de esta forma que podemos trabajar con el diseño de manera agrupada para todos los datos, sin necesidad de estar cambiando el diseño uno por uno o seleccionando un rango de datos. Es ahora como trabajaremos con otra de las propiedades de las tablas que es muy útil para identificarlas dentro de Excel, y es su nombre. En la primera caja de opciones, llamada propiedades, encontraremos el nombre de la tabla. Aquí por defecto se nombran de acuerdo a la cantidad de tablas que estemos realizando. Para este caso, esta primera tabla corresponde a una tabla llamada trabajadores, que vamos a nombrar así, simplemente cambiando el nombre en este recuadro blanco. Yendo a nuestra segunda hoja, podemos cambiar también el nombre de nuestra tabla, siempre y cuando, tal como acabo de realizar, estemos parados sobre alguno de los lugares de la tabla. Y siendo así, vamos nuevamente a diseño de tabla, propiedades y vamos a llamar esta tabla ventas. Una vez nombrada esta tabla, ya quedan guardadas como objetos en Excel. Es por esto que si por ejemplo yo vuelvo a mi pestaña inicio y nos paramos en cualquier celda, vemos que en la parte inferior izquierda, al lado de la barra de fórmulas, aparece el cuadro de nombres que hemos trabajado en sesiones previas. Observándolo aquí, dándole clic en la flecha de desplegables, nos aparecen los nombres de las tablas y el nombre de la celda. Al aparecer los nombres de las tablas podemos navegar de manera rápida hacia ellas, de tal forma que si doy clic en alguno de los nombres queda toda la tabla seleccionada y me redirige a la hoja en la que se encuentre. A continuación vamos a trabajar con la última de las grandes ventajas que tiene operar con el formato de tabla en Excel, y es con la ordenación y el filtrado. Estas opciones nos permiten trabajar con nuestros datos de una manera más fácil, obteniendo la información que necesitamos de acuerdo a nuestros requerimientos. Para ello debemos comprender la estructura de nuestras tablas, tomando como preceptos iniciales lo que son las columnas, que ya hemos venido trabajando en Excel, las filas, las celdas, que son los cruces entre ellas, y encontramos en la parte superior lo fundamental para trabajar con filtros y ordenaciones, que son los encabezados de nuestras columnas. Una vez que hemos creado las tablas o hemos convertido un rango de datos en tablas, en formato tabla, aparecerá esta flecha que hemos indicado desde el inicio. Con esta flecha podemos desplegar el menú de ordenaciones y filtros. Lo primero que nos aparece es el grupo de ordenaciones, que nos permite, como su nombre lo indica, ordenar los datos de acuerdo a unos criterios según el tipo de dato. Por ejemplo, al tratarse en este caso de nombres, puede ordenarse de manera alfabética. Luego está todo el espacio de filtrados, que ya lo vamos a ver, y luego están los filtros manuales, que es seleccionar los datos particulares de la tabla. En este caso, lo primero que vamos a hacer es ordenar la columna segmento de A a Z.
Vemos que tras aplicar la ordenación quedan primero los datos que empiezan por C de manera alfabética y luego se empiezan a organizar a partir de esta letra. También, ingresando nuevamente a la opción que nos arroja de filtrados y ordenaciones, podemos ir al campo de filtros de texto, donde podemos seleccionar ciertas condiciones para que solo se nos muestren los datos que las cumplen, partiendo inicialmente con la opción es igual a. En este nuevo cuadro de diálogo que se llama autofiltro personalizado, puedo indicarle a Excel que solo me muestre aquellos datos que sean igual a mid-market. Y esto hace que se filtren los datos y solamente me aparezcan estos. Esto no hace que se borren todos los demás, sino que se ocultan y me muestra únicamente los que cumplen esta condición. Puedo borrar el filtro abriendo nuevamente las opciones de filtrado. Y hay otro cuadro de opciones que son los filtros manuales, en los que yo puedo seleccionar directamente de estas categorías que se generan en la tabla que estamos realizando cuál quiero que se vea o cuáles quiero que se vean. Puedo seleccionar solamente el de Enterprise y me los filtra automáticamente de manera manual, sin necesidad de que deba cumplir alguna condición. Puedo seleccionar 2 o 3 o los que yo quiera mostrar. Retornando a las opciones de filtro de texto, veo que hay muchas otras. Puedo también filtrar aquellos datos que no sean iguales a un determinado valor. Quiero que me filtre todos que no sean iguales a government. Esto lo que va a hacer es excluirme de la tabla los datos de government, dejándome solamente los datos que sean diferentes o no sean igual a este. También puedo hacer un filtrado indicándole que me muestra aquellos que comiencen por una letra en particular, por ejemplo que empiecen por la letra E, que van a ser Enterprise, nada más. También puedo indicar que me muestra aquellos que terminen por la letra S. O también puedo indicar que me muestre algunos que contengan o no contengan ciertos caracteres, por ejemplo, colocando aquellos que contengan la palabra Chanel. Finalmente, puedo eliminar los filtros dándole clic en la opción de borrar de filtro de segmento, de la columna segmento, y podemos proceder a filtrar con otros tipos de datos. Las opciones de filtrado van a depender de los datos con los que estemos trabajando, que pueden ser texto, fechas o numéricos en general. En este caso, si yo trabajo con datos numéricos, las opciones de ordenación al darle clic en este botón son diferentes, lo mismo de filtrado. Mantenemos también la estructura de los filtros manuales que se basa en los datos que hay en toda la columna, pero por ejemplo tenemos que las ordenaciones pueden ser de menor a mayor o de mayor a menor. Ahora, si vamos a la parte de filtros, vemos que tenemos algunas opciones adicionales. Partimos de las mismas que podemos filtrar los datos que sean iguales, por ejemplo, a 1.000.000. En este caso me muestra todos estos datos. Podemos filtrar los datos también que no sean iguales, tomando el mismo ejemplo a 1.000.000, sacándomelos del filtrado. Podemos sacar también los datos que sean mayores, por ejemplo, a 900.000. O podemos ir a unas especificaciones como mayor o igual a qué. Quiero que me muestre los datos que sean mayores o iguales a 1.100.000, en los que toma también los datos del límite. ¿Eso qué implica? Que no solo me va a tomar los datos que sean mayores a 1.100.000, sino que también me los toma los que son iguales. Lo mismo aplica para los filtros menor o igual que. También puedo indicarle al software que me muestre valores entre 900.000 y 1.200.000 y me muestra todos estos valores. Y también, aprovechando estas opciones de filtrado, podemos mostrar valores que sean los 10 mejores o que estén superiores o inferiores al promedio. Estos valores los podemos modificar al movernos dentro de estos cuadros de diálogo que nos permiten modificar superiores e inferiores, las cantidades, elementos o el porcentaje. Finalmente vamos a revisar los filtros de fechas que también tienen algunas características especiales. Vamos a dirigirnos a nuestra segunda tabla, al campo de fecha. Vamos a abrir las opciones de filtrado y vemos que en las ordenaciones parten ya no de el que inicie alfabéticamente, el que sea mayor o menor, sino del registro más antiguo al registro más reciente. Por el lado de los filtros,
vemos que tenemos muchas otras opciones. Podemos indicar que nos muestre que sean fechas iguales al 01 del 01 de 2014, cual no hay ninguna coincidencia, que nos muestre fechas anteriores al 05 del 05 de 2014 y nos muestra todos los registros del 2013 e incluso algunos del 2014 anteriores a esa fecha. Podemos indicarle también que nos muestre registros que estén en valores entre fechas, por ejemplo, que sea una fecha posterior al 01 del 01 de 2013, pero que sea anterior al 01 del 09 de 2014. Y nos va a mostrar todas las fechas que cumplan esas condiciones. Finalmente, tenemos que también podemos filtrar todas las fechas en un periodo en específico, es decir, por trimestres, meses o meses del año. En este caso queremos que solo nos muestre las de enero. Entonces aquí filtrándolo solo nos va a mostrar aquellos datos que cumplan con estas condiciones. Haciendo esto y ya para finalizar, podemos volver a trabajar los datos como si fueran un rango de datos. Para esto vamos a borrar el filtro, vamos a volver al inicio y vamos a dirigirnos parados en alguna parte de nuestra tabla a la pestaña Diseño de tabla, Convertir en rango y Aceptar. Al hacer esto, aparentemente los datos han guardado el formato en términos de colores, color de letras y demás, pero se ha retirado el icono de flecha al lado de cada uno de los encabezados, lo que implica que ya no es una tabla, sino que es un simple rango de datos, por lo que perdemos todas las ventajas que teníamos con los datos. Podemos demostrarlo si, por ejemplo, intentamos aplicar una fórmula a esta columna de beneficio, que nos calcule el 10% del beneficio. Solamente se va a aplicar para esa celda y habría que hacerlo manualmente para todos los demás. Esto ha sido todo por esta lección número 6. Muchas gracias por su atención.